Desde que existen las consolas, los jugadores han buscado la forma de romper sus cadenas, ya fuera para correr emuladores, ejecutar copias piratas o simplemente adueñarse por completo del hardware. La comunidad siempre quiso ir más allá de lo que las marcas permitían. El problema es que varias de estas máquinas vinieron blindadas hasta los dientes, convirtiéndose en verdaderas pesadillas técnicas que hicieron sudar frío a los hackers más talentosos del planeta durante años. Hoy repasamos las 7 consolas más difíciles de hackear en toda la historia, y créeme, las razones detrás de sus defensas te van a volar la cabeza. La Sega Saturn representaba uno de los casos más bizarros en la industria, un sistema que no se volvió inexpugnable por un diseño de seguridad brillante, sino por su arquitectura que era un auténtico caos indescifrable. La consola albergaba 2 procesadores centrales trabajando en paralelo, pero sin una coordinación fluida, acompañados por una maraña de circuitos integrados secundarios, diseñados para tareas ultrasensibles. Entender las tripas de este laberinto de silicio era una pesadilla biomecánica, incluso para los ingenieros más reputados. Por si fuera poco, el sistema de lectura contaba con una trampa mortal para la piratería. Los discos originales incluían una huella digital física grabada en una zona del CD, inaccesible para los lectores y grabadoras domésticas. Si intentabas clonar el juego, la consola detectaba de inmediato la ausencia de esa marca y rechazaba el disco sin piedad. Para saltarse estas restricciones, los usuarios más arriesgados no tuvieron más remedio que destripar la consola y soldar circuitos impresos modificados directamente en la placa base. Una operación invasiva, costosa y con un altísimo riesgo de dejar el equipo inservible. El avance decisivo no llegó sino hasta décadas después, cuando descubrieron que era posible alterar ciertos cartuchos de expansión para burlar los protocolos de verificación. Así nació la herramienta Sudo Saturn Key, que combinada con un cartucho de trucos As on Replay permitía ejecutar copias de seguridad sin alterar los componentes internos de la máquina. Un método que incluso hoy en día requiere piezas descatalogadas y un nivel técnico no apto para principiantes. La Saturn, sin quererlo, se convirtió en una de las consolas más blindadas de su generación. A primera vista, la GameCube proyectaba la imagen de una máquina inofensiva, compacta, directa y libre de complejos funcionales de red. Sin embargo, tras esa fachada amigable, Nintendo construyó una fortaleza milimétrica para cerrar de golpe cualquier posible vía de acceso. La primera línea de defensa saltaba a la vista en el propio soporte físico. En lugar de apostar por los tradicionales DVD, la compañía japonesa diseñó un formato propietario de mini DVD que además giraba en sentido inverso. Y esta rareza técnica no solo encarecía la producción, sino que hacía técnicamente imposible clonar los títulos utilizando las grabadoras domésticas de la época. Por si fuera poco, la consola prescindía por completo de disco duro interno o puertos USB, eliminando de un plumazo los puntos de entrada más habituales para inyectar software modificado. Ante este muro de contención, las primeras brechas de seguridad dependían de maniobras sumamente complejas, como explorar fallos de programación en juegos específicos, al estilo de Phantasy Star Online. Esto permitía engañar a la arquitectura del sistema para transmitir datos directamente desde una computadora, aunque requería contar con el carísimo e inaccesible adaptador de red oficial de Nintendo. Años más tarde se desarrollaron soluciones más ingeniosas como el adaptador SD-WIC, que se conectaba en la ranura de la tarjeta de memoria para ejecutar programas caseros. Sin embargo, el requisito previo seguía siendo el mismo: poseer un juego original con un fallo explotable y completar una configuración técnica lenta y minuciosa. En definitiva, no era un proceso apto para el usuario común. La GameCube se consolidó como un ecosistema tan hermético que incluso en la actualidad vulnerar sus defensas sigue requiriendo herramientas de nicho, componentes específicos y un dominio técnico considerable. Una máquina pequeña en tamaño pero gigante en nivel de protección. Cuando Nintendo lanzó al mercado la Wii Mini, su objetivo era recortar costos para ofrecer una versión ultra económica, pero esa drástica simplificación la transformó en una fortaleza impenetrable. A diferencia del modelo original, a esta versión le amputaron sin piedad la conectividad por red inalámbrica, Wi-Fi, la ranura para tarjetas SD, los puertos para mandos de GameCube e incluso la funcionalidad de sus conectores USB. En pocas palabras, el equipo quedó completamente aislado del mundo exterior, sin vías de comunicación convencionales con una computadora. Esta decisión barrió de un plomazo los métodos de vulneración tradicionales. Ya no existía la posibilidad de ejecutar fallos de seguridad por correo electrónico interno, como el famoso Letterboom, ni de cargar aplicaciones caseras desde memorias externas y mucho menos de leer discos clonados. Para infiltrar código en este sistema, la única alternativa real implicaba destripar la consola, realizar soldaduras de alta precisión en la placa base o alterar sus componentes internos, un riesgo extremo que muy pocos estuvieron dispuestos a asumir. No fue sino hasta años más tarde que un grupo de desarrolladores halló una rendija en la armadura, explotar fallos de programación presentes en títulos físicos específicos para enviar instrucciones a través de los puertos USB. Aún así, el procedimiento rozaba lo laberíntico y exigía una precisión quirúrgica para no arruinar el sistema. Irónicamente, la Wii Mini
terminó erigiéndose como un reto mucho más complejo de vulnerar que varias consolas contemporáneas, figurando hasta la fecha como uno de los dispositivos con menor catálogo de herramientas de modificación en toda la industria. La PlayStation Vita llegó al mercado con una misión clara: convertirse en un búnker inquebrantable. Tras el absoluto desastre de seguridad que sufrió la PSP, donde liberar la consola era prácticamente un juego de niños, Sony juró no volver a tropezar con la misma piedra. El resultado fue una portátil blindada. Para que tengas una idea, el sistema operativo operaba en un entorno totalmente hermético, donde cada archivo, por insignificante que fuera, estaba protegido por algoritmos de cifrado de grado militar. Y la jugada no se quedó solo en el software. Sony asestó un golpe maestro al deshacerse de las tarjetas SD estándar para imponer sus propios formatos propietarios, bloqueando de raíz cualquier intento de infiltrar código casero desde el almacenamiento externo. El verdadero dolor de cabeza para la comunidad de desarrolladores independientes era la ejecución de programas sin firma digital. En términos sencillos, si una aplicación o un programa casero no llevaba el sello explícito de autorización de Sony, la consola lo rechazaba al instante como si fuera un virus. Para colmo de males, Sony adoptó una postura implacable, lanzando un flujo constante de actualizaciones al programa base de la consola. Cada nuevo parche tapaba cualquier pequeña brecha de seguridad al instante, obligando a los hackers a jugar una carrera contra el reloj, donde un solo descuido o una actualización automática podría arruinar meses de trabajo en cuestión de segundos. Cuando finalmente irrumpió en escena un método revolucionario conocido como Genkaku, la comunidad pensó que la muralla había caído para siempre, pero la realidad fue un balde de agua fría. Esa herramienta solo funcionaba en una versión hiper específica del programa base, la 3.60, dejando completamente con las manos vacías a cualquiera que hubiera actualizado su sistema por accidente. Aunque con el tiempo aparecieron alternativas más flexibles, aplicar estos procedimientos era como realizar una cirugía a corazón abierto, donde un solo paso en falso podría dejar tu consola inservible. Hoy en día, liberar un portátil de estas es un paseo por el parque, pero para llegar a este punto la comunidad tuvo que picar piedra durante años contra una de las arquitecturas más blindadas de la historia. Desde el instante en que pisó el mercado, la 360 se convirtió en un auténtico dolor de cabeza para la comunidad de hackers. Microsoft blindó su máquina con una arquitectura de seguridad implacable, desplegando un muro defensivo tanto a nivel físico como en su programa base. Cada título requería una firma digital autenticada para poder ejecutarse, y cualquier alteración en el código provocaba el bloqueo inmediato del sistema. Por si fuera poco, la unidad lectora incorporaba un software interno diseñado exclusivamente para validar discos originales, aunque en las primeras etapas algunos expertos lograron reprogramar la memoria de ese lector para reproducir copias clonadas. Microsoft reaccionó con mano de hierro. En el momento en que una consola modificada intentaba conectarse a la red, los servidores la detectaban al instante y la asextaban y le colocaban una expulsión permanente del servicio en línea en Xbox Live. Esta dramática medida sembró el pánico entre los usuarios, pues la penalización significaba perder por completo el acceso a sus bibliotecas digitales y funciones en red. Tiempo después irrumpieron procedimientos más avanzados como el JTAG o el RGH, capaces de tomar el control absoluto del sistema. Sin embargo, estas soluciones exigían una destreza técnica extrema. Requería abrir el chasis, soldar microcables en puntos milimétricos de la placa base y reprogramar circuitos integrados internos. Por si fuera poco, no existía una forma universal, ya que solo ciertas revisiones de placas y componentes específicos resultaban compatibles. Con cada nueva revisión del equipo, Microsoft alteraba la arquitectura para cerrar de golpe cualquier rendija, convirtiendo la modificación de una Xbox 360 en una prueba que exigía tiempo, herramientas de precisión y una paciencia de hierro. La PlayStation 3 fue una máquina concebida bajo una obsesión absoluta por la seguridad. En el corazón del sistema, Sony integró la arquitectura del procesador Cell, un componente no solo diseñado para desplegar un músculo gráfico formidable, sino también para erigirse como un guardián inexpugnable. Cada módulo del sistema operativo requería una validación digital. Si un solo parámetro no coincidía con los registros oficiales, el equipo simplemente se negaba a encender. En sus inicios, la consola permitía la instalación oficial del sistema operativo Linux, una rendija para muchos apasionados de la tecnología aprovecharon para ejecutar programas caseros. Sin embargo, al percibir que esta vía podía convertirse en una grieta defensiva, la compañía japonesa eliminó la función de forma drástica mediante software. Este movimiento detonó una auténtica guerra cibernética entre Sony y la comunidad de hackers. Ante cada vulnerabilidad descubierta, la empresa respondía con parches obligatorios para mantener el acceso a la red. La fortaleza pareció invencible durante años hasta que un grupo de expertos logró descifrar las claves criptográficas internas de la arquitectura, abriendo la puerta a la instalación de programas bases modificados. Pero ni siquiera ese hallazgo facilitó las cosas. El procedimiento solo funcionaba en revisiones de hardware específicas y requería una ejecución milimétrica. Un solo traspié en la secuencia de comandos podía transformar el equipo en un pisapapeles inservible
inaccesible para siempre. Incluso en la actualidad existen modelos completamente inmunes al desbloqueo permanente. Para estas revisiones la única vía radica en soluciones temporales como Gen, un método que no altera de raíz el sistema, pero permite la ejecución de herramientas externas. La PlayStation 3 se mantiene en la historia como una de las máquinas más tercas y celosas en la custodia de su propio entorno digital. La Nintendo 64 ocupa un lugar de culto en la historia de seguridad informática, a diferencia de competidoras directas como la PlayStation, que sucumbió ante la piratería en sus primeros años de vida. El sistema de Nintendo logró una hazaña prácticamente inédita: mantenerse casi inexpugnable durante todo su ciclo comercial. Pero ¿qué le hacía tan resistente? Todo empezaba en su propio formato físico, presidiendo el disco compacto, un soporte muy vulnerable y fácil de clonar en la época. La máquina apostó por cartuchos con circuitos integrados de costo elevado y un chip propietario de autentificación conocido como el CIC. Este componente tenía la misión exclusiva de validar la autenticidad de cada título. Si la firma no era legítima, la consola se negaba rotundamente a arrancar. Lo verdaderamente ingenioso era que este protocolo operaba en un apretón de manos bidireccional. Un chip en el cartucho dialogaba constantemente con un chip gemelo en la placa base de la consola, elevando al doble la dificultad de cualquier manipulación externa. Durante años esta barrera se mantuvo impenetrable. Tampoco existía una vía accesible para ejecutar copias de seguridad. Alternativas como Dr. B64 o Z64 eran dispositivos aparatosos, ridículamente costosos y restringidos a un puñado de entusiastas, sin ofrecer siquiera una compatibilidad total. Tuvieron que pasar décadas y consolidarse avanzados estudios de ingeniería inversa para que irrumpieran soluciones modernas como el EverDrive, un dispositivo capaz de ejecutar copias de seguridad directamente desde una tarjeta de CD. Sin embargo, esto no representó una vulneración del sistema interno, sino una elusión basada en hardware externo. La realidad objetiva es que a lo largo de toda su vida comercial, la Nintendo 64 jamás pudo ser doblegada por software, un récord de inviolabilidad que la consagra como una de las máquinas más resistentes y herméticas en toda la historia de los videojuegos. Estas consolas inmortalizan los momentos de mayor tensión entre los gigantes de la industria y la comunidad técnica. Algunas nacieron selladas desde la línea de montaje, otras fueron concebidas con un diseño tan laberíntico que nadie logró descifrar sus entrañas en su época. Aunque el tiempo y la tecnología terminaron por abrir brechas en cada una de ellas, el camino no fue sencillo. Más allá del deseo de ejecutar copias sin costo, este fenómeno demostró la fascinación de una comunidad por llevar cada arquitectura al límite. Al final nos queda una gran lección: la verdadera resistencia de una máquina no se mide por su potencia gráfica, sino por la solidez de las puertas que se niega a abrir. Si disfrutaste este recorrido, regálanos un like y suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas entregas. Y si consideras que faltó alguna consola emblemática en este encuentro, déjamelo saber en los comentarios para preparar una segunda parte. Hasta luego, muchísimas gracias por ver el video.